Quiero compartirles hoy una palabra que creo es lo que Dios ha colocado en mi corazón para la iglesia en este día, y creo que es la que ha colocado Dios en mi corazón por algunas preguntas que me hice antes de, ¿sí? O sea, antes de decidir hablar de este tema. ¿Usted sabe por qué razón a veces uno le pide a Dios y Dios no le entrega lo que uno le pide? O más bien, vamos a ponerlo un poquito más personal. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios y ustedes se han dado cuenta que no les ha llegado lo que ustedes le han pedido al Señor? ¿Cuántos? ¿Alguno de ustedes? ¿Hablo con alguno? Sí, que le hemos pedido a Dios. Yo creo que a todos se nos ha presentado esa situación, que le hemos pedido a Dios algo, pero más sin embargo, Dios no nos lo ha dado, ¿ya? Y entonces, pues es fácil decir, bueno, no es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo, pero ¿qué tal que sí sea la voluntad de Dios, pero uno no lo esté recibiendo, no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque de pronto es culpa de uno? ¿Usted creería que de pronto sería culpa de uno lo que no ver la respuesta de Dios en algunas cosas? Porque vamos a ponerlo de esta manera. En otras oportunidades le hemos pedido a Dios y Dios nos ha dado, o Dios nos ha respondido. Yo creo que Dios nos ha respondido a todos los que estamos acá en algún momento de nuestra historia, ¿sí? Y en algún momento de nuestra historia no nos ha respondido. Y entonces pues uno oye por ahí muchas frases célebres que dicen, no, es que no es la voluntad de Dios. Y entonces uno se olvida de seguir pidiendo, o se olvida de que pidió y deja la cosa así, o sea, deja como la fiesta en paz. Pero más sin embargo, cuando uno va a la Escritura, uno en la Escritura encuentra por qué uno muchas veces pide y no recibe, ¿sí? Porque muchas veces uno está a la espera de algo y se cansa de esperarlo hasta que se le olvida que pidió. Y a veces de pronto sucede, y son muchos los de prontos, de que uno recibe lo que pidió y ni cuenta se da que lo que está recibiendo lo había pedido hacía tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué podrá pasar eso? Porque seguramente que entre el tiempo en que uno pidió y el momento en que uno recibió, hizo los ajustes que tenía que hacer para poder recibir. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Sí me lo entendieron? ¿Sí? Yo creo que de eso está llena la iglesia, porque es que la iglesia está llena de personas humanas, de personas con debilidades, de personas que nos equivocamos, de personas que no logramos reconocer en nosotros las cosas que nos llevan a errar, y no las logramos reconocer no porque seamos malos, no porque estemos en pecados, sino sencillamente porque somos humanos, ¿ya? Y como humanos a veces hacemos cosas que para nosotros no es ningún problema, pero para la gente que tenemos al frente es el problema más grande, y para Dios también es un problema, y entonces eso retiene la bendición, o sea, eso impide la bendición. Por eso en este día yo quiero hablar con ustedes bajo el tema, ¿sí?, de dos prefijos: entremos y permanezcamos, porque solamente el que entra y permanece es el que logra ver cómo se mueve la mano de Dios y recibir lo que Dios quiere hacer. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a buscar en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, y vamos a leer unos versos bíblicos que están allí y vamos a mirar los porqué de lo que acabo de plantear, ¿sí? Si usted lo tiene, pues yo creo que debe estar por acá. No, bueno, si usted lo tiene por ahí en su teléfono, diga amén. ¿Sí lo tiene? Juan capítulo 15, ¿no le había dicho cuál? Oiga pues. Capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 hasta el 7, añadiendo el verso 8. ¿Sí? Lo tenemos, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí, ¿quién está hablando de sí mismo? Jesús, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la vid, ¿de qué estamos hablando? Ahí se lo dejo para que piense un momentico.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto, todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será y se les concederá. Verso 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Sí? Quiero que compartamos esta palabra aquí entre todos y analicemos como muy importante en estos textos leídos la palabra más repetitiva. ¿Cuál es? Diga conmigo: permanecer. O sea, se anuncia en estos versos bíblicos al menos 8 veces. ¿Sí? Lo que quiere decir que esta palabra maneja el texto y maneja lo que es la voluntad de Dios para una persona o para un creyente cuando este creyente quiere recibir algo de Dios. O sea, el punto es permanecer. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos eso desde ese pensamiento, la palabra dice que solamente los que permanecen en el Señor y el Señor permanece en ellos están autorizados para pedir todo lo que quieran y todo lo que pidan le será concedido. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir en la entrada del mensaje? Que para yo recibir de parte de Dios, lo primero que me toca pensar es en permanecer en Cristo Jesús, porque si yo permanezco en Cristo Jesús permanecerá en mí. Ustedes me la entienden ahí, ¿sí? Entonces, cuando miramos esto, ¿qué tiene que suceder? Que pienso yo es como la parte crucial del texto. ¿Qué tiene que suceder o qué tendría que suceder para yo poder permanecer en Cristo y Cristo pueda permanecer en mí? ¿Qué tendría que suceder? ¿Cómo? ¿Qué tendría que suceder? Dígale a la persona que tiene usted a su lado. Dígale, entrar en un proceso de purificación. Volver a la inocencia. Vuelve y repítaselo. Entrar en un proceso de purificación. Ahora, entrar en un proceso de purificación, ¿qué implica? ¿Quién purifica? ¿Y para qué purifica? ¿Qué implica entrar en un proceso de purificación? Quiero decirles que cuando yo me pongo y leo el texto bíblico, encuentro algo interesante y es que un proceso de purificación, diga conmigo, terminará por doler. ¿Por qué pienso de esa manera? Porque cuando uno entra en un proceso de purificación, en el lenguaje que manejamos en el ministerio de santificación, entonces uno se tiene que soltar de muchas cosas que a uno le gustaban. ¿Sí? Se tiene que soltar de muchas cosas que a uno le gusta hacer, le gusta tener, le gusta ver, le gusta escuchar. Se tiene que soltar aún de muchas personas que uno sabe que le hacen daño. Se tiene que soltar de muchas cosas y personas que uno sabe que lo conducen a la maldad en pensamiento, en obras y en hechos. ¿Cuántos me entienden eso? Ahora, ¿por qué lo digo de esa manera? Por lo siguiente. Porque esta palabra comienza diciendo, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
O sea que cuando nosotros hablamos del labrador, ¿cuál es la función de un labrador? ¿Cuál es la función de un labrador? Porque vamos a ponerlo de esta manera. El labrador, según esta palabra, es el padre. El que alimenta las ramas, o sea, la vid, según esta palabra, es el hijo. ¿Sí? Entonces, si el labrador es el padre, ¿qué será lo que empieza a hacer con cada uno de los que están injertados en el tallo o injertados en la vid o injertados en Jesús? ¿Qué es? Empieza a limpiar la rama para que la rama pueda dar fruto, porque básicamente eso es lo que hace el labrador, ¿ya? El labrador empieza a trabajar con la conciencia, vamos a ponerlo aquí desde el punto de vista humano. El labrador comienza a trabajar con la conciencia de cada uno de los que hemos pasado a ser parte del pueblo de Dios, y yo creo que aquí todos nosotros lo somos, y se los digo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento está transmitiendo un mensaje que está hablando de los estándares que debería de tener el pueblo que quisiese pasar a ser pueblo cristiano. Él está hablando a personas que conocían de Dios según la antigüedad, pero que en ese momento Él les está diciendo, esto comienza a cambiar de ya en adelante, porque todos los que quieran ser parte de este nuevo pueblo o de este nuevo comienzo, o cristianos, dicho de mejor manera para nosotros hoy, entonces van a tener que pasar por estos procesos, porque los estándares van a ser estos, y el que llegue a esos estándares va a tener estas buenas dádivas de parte de Dios, ¿ya? Entonces, Él les dice, el Padre al que ustedes buscan, ¿sí? El Padre en el que ustedes al que ustedes conocen y en el que ustedes creen, porque vamos a ponerlo en cuentas claras, a la gente que Él está hablando en ese momento, ¿sí? Y luego les explico por qué. A los que Él les está hablando en ese momento son personas que creen en el Padre, pero que por ninguna razón creían que Jesús era el Hijo de Dios, y mucho menos que era Dios en la tierra. Entonces Él trae este juego de simbolismos y metáforas para decirle a aquellas gentes que conocían acerca del Padre, les dice, yo soy la persona que el Padre ha colocado acá, con los principios de fe que darán salvación, que darán sanidad, que darán liberación, que cambiarán la historia de la humanidad. Yo soy la persona, y todos los que se apeguen a mí a través de la fe, mi Padre va a trabajar con ellos para que puedan dar el fruto que mi Padre está esperando. Entonces mi Padre va a hacer las veces de un labrador para que eso suceda, ¿sí? En la medida en que uno va descubriendo en la palabra, entonces uno va encontrando verdades muy interesantes, y es que cuando ese pueblo se arrimó a escuchar de Jesús, ¿sí? Este pueblo, según las palabras de Jesús, ese pueblo que estaba escuchando de Él y que creía en el Padre, ese pueblo tenía la conciencia entenebrecida, consecuente a ello tenía su alma llena de impurezas, ¿ya? Esto lo digo basado en lo que dice aquí. Toda rama que en mí no da fruto, la cortará, pero toda rama que da fruto, la podará para que dé más fruto todavía. Verso 3. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Entonces ahora la pregunta sería, ¿esos ustedes quiénes eran? Porque Él está hablando a un grupo de personas, pero dentro de ese grupo de personas excluye de esta parte del mensaje a un pequeño grupo de personas. Y entonces al uno mirar esto, estos que excluye de esta parte del mensaje son a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado palabra de Dios, ya ellos habían sido tratados
por la palabra que sana, libera, que devuelve pureza, por esa palabra que confronta la vida almática y espiritual de las personas y las pone a ver lo que es malo y hacer lo que es bueno y conveniente para la vida de la persona. Yo podría decir que nosotros acá como Iglesia de Jesucristo, muchos y ojalá todos, creo yo que estamos en esa buena condición en donde Dios nos está diciendo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Porque nosotros todos hemos escuchado palabra de sanidad, palabra que sana, palabra que limpia, palabra que purifica, palabra que libera, palabra que da esperanza. O sea, nosotros estamos o podríamos estar ahí. Si usted no está ahí, pues este sería un muy buen día para que usted analice en su vida qué cosas necesitaría mover de usted o que Dios mueva de usted, que Dios entre a podar, que Dios entre a cortar, para entonces usted poder estar entre los bendecidos por el Señor con su presencia, y no con su presencia solamente para que usted sienta la presencia, sino con la presencia de Él para que traiga respuesta a todas sus necesidades, porque es lo concluyente del texto, ¿sí? Esta palabra sigue diciendo acá: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea que hay como una condición o algo que uno tiene que hacer que no lo hace Dios, ¿sí? Y eso que no hace Dios por nosotros es sencillamente ser estables en nuestra decisión de permanecer en Cristo Jesús, para que entonces Cristo Jesús pueda permanecer en nosotros. Y la pregunta sería, yo sé que muchos de ustedes han escuchado antes que ahora, que dicen que, por ahí pues dicen que la salvación no se pierde. ¿Cuántos han escuchado cosas semejantes? Y lo hemos escuchado de gente que dice ser cristiana y que se apoyan en la Biblia para decir semejante cosa. Mas sin embargo, cuando uno llega a esta palabra, uno encuentra que Cristo está con los que perseveran en Él, pero que los que no perseveran en Él, Cristo se sale. Y si Cristo se sale, ¿qué quiere decir eso? Que la persona, aunque crea que es salva, pues no es salva, porque el que da la salvación, diga conmigo, se llama Jesucristo. Si Jesucristo no es parte de la vida espiritual de una persona que se entregó a Cristo en algún momento y deja de ser parte porque esa persona deja de permanecer en la palabra del Señor, entonces esa persona seguramente por la palabra de Dios se suelta de la salvación, y si se llegase a morir, vaya a saber lo que pase con esa persona. De eso no nos daríamos cuenta aquí, sino por allá arriba. Porque aquí abajo lo que haríamos es juzgar de acuerdo a las obras, de acuerdo a lo que vemos, pero ya de ese asunto se encarga Dios. Con lo que quiero decirle a todos los que estamos en esta casa, estamos entrando en un tiempo donde las doctrinas del Evangelio están siendo violadas por personas a las cuales muchas veces nosotros hemos puesto confianza, creemos que Dios los usa, y qué bueno que ha sido de esa manera. Pero las doctrinas están siendo violadas y entonces mucha gente cree que está en Cristo, pero está fuera de Cristo. Y está fuera de Cristo porque dejaron violar su conocimiento, su mente. Cristo Jesús dice ahí en esa palabra: si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. O sea, es una cosa sencilla de entender. Si una persona o un creyente, así como cualquiera de nosotros, ¿sí?, que respiramos y que tenemos conciencia y que tenemos voluntad y que sabemos hacer lo malo antes que lo bueno, pero que sabemos que lo bueno derrumba el mal, ¿cuántos estamos en esa condición? Porque yo creo que nosotros todos los que estamos en esta casa aprendimos a hacer el mal antes que el bien. ¿No? Oiga, hermanos, o los cogí dormidos o les hablé muy rápido. Aprendimos a hacer el mal antes que el bien, y eso es tan fácil de entender que hemos tenido que trabajar mucho, algunos más que otros, en renunciar a esas cosas malas que hacíamos antes de Cristo, y a veces esas cosas malas nos ganan. Ahora, ¿por qué nos ganan? Porque un día las aprendimos a hacer y porque un día nos volvimos dependientes de ellas.
¿sí? Y podríamos hablar de hábitos, podríamos hablar de vicios, podríamos hablar de malas palabras, podríamos hablar de mentiras, podríamos hablar de desobediencias, podríamos hablar de injusticias, podríamos hablar de hacerle mal a los demás, podríamos hablar de traiciones. Yo quiero decirle, si nos ponemos a hablar de todas o al menos de la mitad de ellas o del 10% de ellas, no nos alcanzaría el servicio, pero todo lo que yo les he dicho a ustedes, nosotros lo hemos vivido, si no todo, algunas cositas de ellas. A eso decía el rey David: Señor, ¿quién podrá reconocer las cosas malas que tiene adentro? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Señor, líbrame de todas esas cosas que tengo adentro de mí y que me son ocultas y que las hago como si fuesen buenas, sin darme cuenta que de pronto no solamente me estoy afectando, yo estoy afectando a mi interlocutor, y consecuente a eso, de pronto eso me está siendo juzgado como pecado. ¿Cuántos me entienden eso? Cristo Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy el que concedo el alimento para que las ramas estén bien. Pero las ramas no van a estar bien si no pasan por un proceso de poda a través del labrador, que es mi Padre. Es mi Padre el que coge y limpia los botoncitos de la rama en donde va a salir el nuevo fruto o donde va a salir el fruto. Y aquí cabe una buena pregunta para que nosotros permitamos que Dios confronte nuestro espíritu, confronte nuestra vida. Y eso que quisiera decir, definitivamente tengo que decirlo con lengua de seda, porque de pronto podría resultar tallador o maluco, pero es importante que nosotros entendamos que cuando una persona, así como cualquiera de nosotros, ha estado atravesando una buena temporada de búsqueda de Dios, a lo que nosotros llamamos el primer amor, y a lo que la Biblia llama de una manera muy drástica, primer amor, en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando de pronto uno ha estado en eso y uno siente el deseo, siente el anhelo, siente la necesidad de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de leer la palabra, de ir a la iglesia, y de pronto eso se desaparece. ¿A cuántos se les ha llegado a desaparecer eso? ¿Cuántos se les ha llegado a desaparecer esa gana, ese deseo? Sí, levante la mano al cielo, porque yo creo que Dios hoy nos va a ministrar. Cuando eso se desaparece, uno se mueve textualmente, uno se mueve de ese buen momento a un momento de tibieza. La Biblia habla de fríos y tibios espirituales. Uno se mueve a un momento de tibieza espiritual en donde ni es de aquí ni es de allá. Le pasa lo de la India María, ¿no? Ni de aquí ni de allá. O sea, está sin identidad espiritual. Y cuando uno se queda sin identidad espiritual, regularmente uno empieza a recoger las consecuencias de esa tibieza espiritual o de esa falta de identidad espiritual. Ahora, ¿cómo se recoge eso? Alguien que me ayude a salir de esta partecita. ¿Cómo se recoge? ¿Cómo? Bueno, yo le voy a preguntar a usted, y voy a ir un poquito más adentro. ¿Cuántos han llegado a recoger eso? Tampoco ninguno. Pues ahora entiendo por qué no saben. La hermana por ahí levantó la mano. La dejé en evidencia. O sea, yo sé que levantan la mano así rapidito y la bajan, pero vea, yo quiero decirle algo. ¿Sabe cómo se recoge eso? Cuando uno empieza a ver muertos en la casa. Y no muertos que dejan de respirar, sino muertos que dejan de creer. Cuando usted empieza a ver muertos en la casa, analice su vida espiritual. Y lo que pasó fue que en el caso suyo, bajó de querer a querer más o menos.
bajó de ser un participante en la liturgia de la iglesia, o sea, de ser parte de la iglesia, a venir a la iglesia por costumbre. Cuando uno viene a la iglesia por costumbre, regularmente llega sin el corazón. Y cuando llega sin el corazón, va a sonar maluco, pero maluco también es bueno. Cuando uno llega sin el corazón, llega, diga conmigo, en la carne. Y la carne no se edifica con la palabra. La carne se reprende con la palabra. Lo que se edifica es el corazón. Cuando el corazón es edificado, la carne es reprendida. Y cuando la carne es reprendida, la pureza regresa al corazón de esa persona. Regresa a la vida, a sus acciones y todo eso por ahí para allá. Y yo le preguntaría a usted en este momento, si usted mira en su casa, gente que vivía, gente que respiraba espiritual, gente que le gustaba, que anhelaba que llegara el domingo, que llegara el miércoles, que llegara el tiempo de oración. Personas que no había absolutamente nada que reemplazase para su vida espiritual, pero cuando digo nada es ningún evento, ningún acontecimiento, porque sentían en el espíritu la necesidad de llegar a la iglesia para ser edificados en el corazón. Y esas personas eran la esposa, era el esposo, eran los hijos, eran los parientes, era la gente que vivía bajo autoridad. Y ahorita usted sale para la iglesia solo, sale para la iglesia sola, porque en la casa hay un valle de huesos secos. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos me lo entienden? Yo le digo algo y se lo digo con todo el corazón. Eso es remediable. Y de la única manera que es remediable es volviendo al primer amor. Cuando nosotros volvemos al primer amor, la gente que está a nuestro lado se empieza a dar cuenta que en nosotros volvió a arder la llama del Evangelio y volvió a arder la llama del Evangelio con el propósito que Cristo Jesús la dejó ardiendo. Con ese propósito del que habla las Sagradas Escrituras en el capítulo número 16, verso 31 del libro de los Hechos. Cree tú y serás salvo tú y también tu casa. ¿A quién se lo decía? Al carcelero que estaba protegiendo para que los hombres de Dios no se volaran. O sea que cuando nosotros miramos eso y le ponemos un fundamento bien, pero bien bíblico y bien especial desde la retórica de esa palabra, alrededor de nosotros hay un carcelero que quiere tenernos cautivos o quiere tener cautiva a nuestra gente afuera del Evangelio. Porque sabe que cuando esa gente salga nuevamente de su cautiverio, cosas grandes van a suceder, porque muchas personas que se van a salvar por la ayuda de esas personas que se nos están muriendo en la casa, esas personas que parece que se están perdiendo la esperanza, esas personas que están dedicando su tiempo de búsqueda de Dios para cualquier otra cosa, ese carcelero, ese espíritu inmundo sabe que cuando eso pase, entonces muchas de las personas que están en compañía de ellos, entonces van a creer o van a volver a creer en el Dios que nosotros creemos. No sé si usted me entendió eso. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Él es el tallo original. Nosotros estamos injertados en Él. Y si estamos injertados en Él y podados por el Padre o labrados por el Padre, nosotros vamos a dar mucho o muy buen fruto. Pero para eso, todos los que estamos en esta casa
deberíamos pedirle al Señor, y digo todos, incluyéndome yo, todos los que estamos en esta casa, deberíamos pedirle al Señor, algunos, que nos ayude a permanecer, a otros que nos ayude a entrar para permanecer. Porque de pronto estamos, pero no somos parte. Porque de pronto se viene porque es domingo. Porque de pronto el hábito que se creó en muchos años nos trae a la iglesia. Y yo quiero decirle, qué bueno que viene, pero sería mucho mejor que usted pudiese venir a la iglesia traído por Dios, porque le hace falta adorar al Señor. Mire usted que esta palabra sigue diciendo lo siguiente. Y se les voy a leer desde la parte que comencé para que podamos entender bien. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la cortará, pero toda rama que da fruto la podará para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Miremos esta palabra y vamos a verla de la siguiente manera. Cuando nosotros venimos a la iglesia, y hablo para todos, cuando nosotros venimos a la iglesia y según esta palabra, nosotros podríamos ir y donde estemos podríamos dar fruto, ¿sí? El fruto que Dios espera de todos los que estamos acá, en principio está en la casa. Porque allá aquí no se está hablando de uvas, ni de peras, ni de manzanas, aquí se está hablando de gente. O sea, esta palabra está hablando de gente, está hablando de personas. Ese primer fruto nosotros lo tenemos en la casa. Esos frutos que están en la casa están representados por las personas que seguramente son las que nosotros más amamos. Son las personas por las que nos dolería muchísimo, pero muchísimo, y cuando digo muchísimo, es de pronto ver partir de este mundo sin la seguridad de la salvación. Porque yo creo que no todos, pero muchos de los que estamos acá hemos tenido la experiencia de despedir a alguien para la vida eterna y lo hemos despedido con beneplácito, con un sabor agridulce, porque da pesar que se fue, pero muy contentos porque sabemos que se fue con Cristo. Muchos también hemos tenido la experiencia de estar en una ceremonia fúnebre y tener que decir, no sé qué decir para consolar a la persona, para consolar a la viuda, para consolar al viudo, para consolar al huérfano, para consolar a la persona que se ha quedado sin padre, porque definitivamente las obras que yo conocí en esta persona no tenían fruto de arrepentimiento, consecuente a eso yo no sé para dónde va. Se vuelven inconsolables porque no hay palabra para consolar. Vuelvo al punto. Nosotros los que estamos en esta casa tenemos frutos en la casa para salvar. Porque de pronto los frutos están magullados. Porque de pronto los magulló el trabajo. Porque de pronto los magulló las actividades que uno como padre sabe ellos hacen. Las cosas que uno como padre sabe están haciendo. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, que cuando los hijos de Job se iban para sus banquetes, dice de manera literal por allí, cuando nosotros hablamos de banquetes estamos hablando de reuniones que son así como medio turbias. Cuando sus hijos se iban para los banquetes en su regreso, él oraba por ellos por si de pronto habían pecado. Quiere decir que en el corazón de Job había alguna clase de confianza en ellos. O sea, él creía que ellos, aunque estaban en los banquetes, no iban a cometer errores, pero más sin embargo dice, por si de pronto pecaron, yo oro por ellos para que tengan la bendición del Dios que me bendice a mí. Yo quiero decirle a usted, como parte de una familia, es una oración muy valedera, ¿sí? Pero nosotros necesitamos, todos los que estamos acá, permanecer
en el primer amor o entrar a ese primer amor para nosotros poder hablar en lo posible sin palabras, ¿sí? Porque a la familia que tenemos en casa nosotros la evangelizamos a través de nuestro ejemplo. ¿Cuántos me entienden eso? A la gente que conocemos la evangelizamos a través de la predicación de la palabra de Dios. Y a los que no conocemos o no podemos ver porque viven muy lejos, los evangelizamos a través de la oración en guerra espiritual. O sea, hay formas en la Escritura para hacer todas estas cosas. Solamente es necesario permanecer en Cristo para que Él permanezca en nosotros, porque Él es el difusor de la palabra, ¿sí? Él es el que habla por nosotros o a través de nosotros, a través de su Santo Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos esa realidad en nosotros, vale la pena, y yo le diría a usted, dígale a la persona que tiene usted a su lado, vale la pena confiarnos en la mano de nuestro labrador. Que de pronto duelen cosas, claro que van a doler. ¿A quién no le duele que le quiten costumbrismos? ¿A quién no le duele que le quiten o que le arranquen o que le digan lo que está haciendo no es completamente bien? Que la palabra de Dios redarguya, que la palabra de Dios reprenda, que el Espíritu de Dios se contriste. A todos nos duele porque todos somos seres humanos, todos queremos estar ahí mero, ahí donde está el Señor, todos queremos oír su voz, todos queremos ser parte del reino, o sea, todos lo queremos. Ahora, eso que nosotros queremos va a ser posible en la medida en que nosotros lo creamos, en la medida en que nosotros nos fortalezcamos en la fe, en la medida en que nosotros nos fortalezcamos en los principios de la fe, en la medida en que nosotros nos fortalezcamos en los principios bíblicos, porque con fortalecidos en los principios bíblicos nosotros vamos a ver a los de primera mano, a las manos derechas que tenemos en nuestra vida, los vamos a ver buscando al Dios que buscan sus padres, buscando al Dios que buscan sus abuelos, buscando al Dios que buscan sus tíos, buscando al Dios que alguien en la autoridad está buscando y les puede mostrar a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso. O sea que, dicho eso, vamos a seguir aquí lo que dice la palabra, en donde dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Creo también que cuando miramos esta palabra, muchos nos encontramos, entre otros, que cuando hemos estado muy cerca de Dios, todo lo que nosotros hemos pedido, Dios nos lo ha dado. Y lo hemos visto de hoy para mañana o inmediatamente, ¿sí? Todo lo que le hemos pedido a Dios, Dios nos lo ha entregado. Nos ha sacado de situaciones complejas, difíciles, complicadas, de situaciones en donde uno dice definitivamente o fue Dios porque esto no lo puede dar el hombre. ¿Sí? Yo pienso que todos nosotros tenemos testimonios de ellos para compartir. Yo quisiera decirles que entre nosotros habemos muchos que le hemos dado la gloria al Dios Todopoderoso por los milagros, por las señales y por las maravillas que ha hecho con nuestras vidas y con nuestra casa. Yo creo que aquí muchos de nosotros podríamos levantar nuestra mano y decir definitivamente fue Dios el que lo hizo, porque de otra forma no hubiese podido ser posible. O sea, son muchas las cosas y muchos los testimonios que están encerrados en nosotros. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque en ese momento teníamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza puesta en Dios, pero no solamente teníamos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Dios, sino que lo estábamos haciendo con los derechos que concede la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos siendo podados cada que teníamos la oportunidad de escuchar un mensaje, lo recibíamos, a veces nos daba rabia, porque ¿cuántos saben que a veces eso molesta? Pues yo quiero decirle que con mensajes como estos, hace muchos años yo recibía
mi acribillada allá en la puerta. Pastor, ¿y usted por qué habló eso? ¿Por qué dijo eso? Se lo dijo mi esposa, se lo dijo mi esposa. Y ni la esposa ni el esposo, sino el Dios que amaba a esa persona, que quería ayudarle a entender que como estaba viviendo la vida, que como estaba decidiendo, no le iban a funcionar las cosas, ¿sí? Y mire que con esa sí cogí terror. Yo recuerdo que un día, y cogí terror, pero terror humano, ¿no? Yo recuerdo que un día el Señor me usó para hablarle a alguien y le dije lo que el Señor me dijo que le dijera. Y esta persona se puso lo suficientemente bravo como para no volverme a hablar. O sea, me sentí como Jeremías. La persona no me volvió a hablar y era una persona muy apreciada por mí, pero no me volvió a hablar. Yo no creo que pasó un mes para que la persona, no, quizás 2 meses, para que la persona viniera y me dijera: pastor, le pido que me perdone por esto, o sea, por lo que le acabo de decir. Como usted me dijo, así me pasó. Dediqué toda mi fuerza, todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, todo lo que yo soy para trabajarle al faraón. Ese era el mensaje de ese día. Y el faraón me quedó mal y yo le quedé mal a otro mundo de gente. No le dije I told you porque lo respetaba y lo quería, pero era que Dios ese día le estaba diciendo: reconvenga su actitud frente a mí, porque lo mucho o lo poco que usted considera tener no se lo dio el faraón, sino que se lo he dado yo. Ahora yo hablo con la iglesia en este momento. Nunca nos volvamos adoradores de la adoración. Nunca nos volvamos adoradores de la gente que nos provee los recursos, porque todo el que cae en ese error resulta acumulando para los hijos del faraón. Todo el que cae en esas situaciones regularmente le quedan mal y se le roban la platica. Cuando es el faraón el que trabaja y acumula, ellos trabajan y acumulan para que los hijos de Dios recojan. Si usted me entendió eso, diga amén. Cuando el Hijo de Dios trabaja para el faraón se queda con la plata. Usted puede estudiar eso en el libro de Éxodo y en el libro de Génesis, cuando la palabra de Dios dice: y el faraón les cobrará la quinta parte. Con esa quinta parte se quedará el faraón. Y cuando llegó hambre a la tierra, dice la Biblia, que Dios usó a un hombre de él, para que toda la fortuna del mundo llegara a manos del faraón. Todo el mundo iba a comprar alimento allí porque el único que tenía era él. Yo les digo lo siguiente: yo sé lo que le voy a decir, y no lo sé porque ande por ahí metido chismeando, porque para chismear me queda poquito tiempo para chismear. Pero yo sé que muchos de los que estamos en esta casa estamos en ese peligro, están en ese peligro, y están en el peligro de que de pronto queden entregándole todo el esfuerzo y el resultado del esfuerzo a lo que están haciendo, y por haber dejado tibiar sus vidas y haberse apartado temporalmente de las cosas de Dios, se están quedando sin defensor
al mundo le viene una crisis terrible en donde nosotros vamos a ver lo que yo le estoy diciendo. Y lo vamos a ver con nuestros ojos. Y vamos a darnos cuenta de que este mensaje es verdad para las personas que no se dejaron podar por la palabra de Dios. Si Cristo Jesús permanece en nosotros, Él permanece en nosotros si nosotros permanecemos en Él. Y cuando estamos en esa buena condición, entonces la Biblia dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Se los vuelvo a leer para que digan amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será concedido. Yo creo que eso se merece un amén más allá. Se lo vuelvo a leer. Si permanecemos en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y Él nos lo concederá. Póngale cuidado. Si nosotros, los que estamos en esta casa, y vamos a empezar en un buen orden, ¿cuántos de ustedes tienen gente que se les está muriendo en la casa? De repente nos están escuchando por los medios, por YouTube, por Facebook, por todas esas cosas que hay por ahí. Pero tranquilo que la cámara apunta para acá nomás. Usted puede levantar la mano allá porque vamos a orar por su necesidad. No, claro, porque los que están muriendo, yo sé que allá deben de estar diciendo: oiga, y el pastor le dio por hablar de mí, porque el que se está muriendo sabe que se está muriendo. O sea, eso lo sabe, nosotros lo sabemos, pero ellos también lo saben, porque ellos están entre los que creían y ahora no creen. O siguen creyendo que cuando uno habla en estos términos, el creer a unos les ayuda para satisfacción, el creer a otros les ayuda para tormento. Porque cuando se hace lo que no es correcto, uno se siente mal, uno siente que quebró una regla, uno siente que hizo un mal paso, uno siente que hizo algo que no es correcto. Y vuelvo y les pregunto, y es muy parecido al mensaje pasado y al antepasado, pero es que en usted Dios tiene metido el poder para salvar su casa. Ese poder no está en mí, ese poder está en usted. Yo tengo el poder en mí para la salvación de mi casa. Si usted cree, serás salvo tú y será salva tu casa. Ahora, ¿qué toca hacer para eso? No se me ha olvidado que le dije que levante la mano los que tienen moribundos en casa. No se me ha olvidado, pero le voy a leer una palabra. Y esta palabra dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A veces con sola fe no se logra. A veces la fe tiene que ir más allá. Porque yo puedo creer por muchas cosas, pero si me quedo creyendo, no las veo, no las recibo, no son para mí. Pero cuando yo a la fe le añado virtud, excelencia, o sea, que la gente vea que yo creo con todo mi corazón y no por las circunstancias, sino por lo que la palabra me enseña, entonces yo voy a ver la gloria del Señor. Dice
que a la virtud se le debe de añadir entendimiento. O sea, no es creer en cualquier cosa ni por cualquier cosa, sino entender por qué uno está creyendo. Y en este momento yo le digo a usted y le digo a toda la congregación: ¿usted no le gustaría creer por la salvación de su familia? ¿A usted no le gustaría creer por la salvación de sus padres? ¿Por la salvación de sus hijos? ¿Por la salvación de sus primos? ¿Por la salvación de esas personas que, si usted se va de este mundo creyendo en Dios y creyendo en que Él es poderoso, y que cuando usted tenga la forma de cuantificar, y entonces dónde está papá y en dónde está mi hijo, y que de pronto suceda como sucedió en la parábola que Jesús entregó acerca del hombre rico y de Lázaro el llagoso, cuando Lázaro el llagoso estaba en la presencia estaba en el seno de Abraham, y el hombre rico lamentándose bajo la opresión del infierno, y el hombre rico le decía a Lázaro, le decía a Abraham en principio: permítale a Lázaro, al que le tenía asco y fastidio aquí en la tierra, al que no quería ver cerca, al que mandaba a sacar a patadas, dígale a Lázaro que venga con un trapito húmedo y me lo ponga en los labios, porque me está enloqueciendo la sed, porque me estoy enloqueciendo en este lugar. Y de pronto escuchar del padre Abraham decirle: hay una barrera entre ustedes y nosotros. Y esa barrera que hay entre ustedes y nosotros no la podemos superar aquí. Usted tuvo tiempo de hacerlo abajo. No quisiera ni pensar que de pronto un día uno estuviera en esa condición de estar en el lado del seno de Abraham, porque aquí ninguno va para el infierno. Aquí todos vamos para el cielo. Todos creemos en Cristo y estamos procurando la salvación de nuestra alma a través de la fe y hacer las buenas obras que ella implica. Pero uno mirar para el otro lado y ver a los seres queridos, diciéndole papá, diciéndole mamá, diciéndole como le decían a usted como esposo o esposa, y que se oiga esa voz retumbar en medio del vacío. Aunque él quiera pasar para allá, no puede, porque hay una barrera que tocaba derrumbarla cuando estaban abajo. En todo el mundo hay el deseo, en todo el mundo hay el amor, porque ese hombre, estando condenado allá, y que si bien es cierto es una parábola, es tratando Cristo Jesús de mostrar que eso será de esa manera, ese hombre allá le dijo: Señor, está bien, a mí ya me pasó de esta manera, porque no hice lo que tenía que hacer como tenía que hacerlo. Ahora permítale que Lázaro vaya y le predique a esa gente, que son mis padres, que son mis hijos, que son mis hermanos, que es mi esposa, que es la gente que hay allá. ¿Y sabe qué le dijo Abraham a este hombre? No, allá abajo tienen la Biblia y ellos la pueden leer. Allá abajo hay predicadores, ellos los pueden escuchar. Allá abajo hay gente a la que ellos pueden escuchar. O sea, quedó cerrada cualquier posibilidad de salvación para esa gente por sus dolientes que ahora estaban gozando del reino de Dios, allá en el sitio en donde y para donde va la iglesia. Ahora sí le pregunto, no se me ha olvidado: ¿cuántos de ustedes tienen gente moribunda en la casa? Que necesitamos orar hoy, para que se salven como nosotros somos salvos. Que pasen por la poda del Padre a través de la palabra de Jesucristo, y que sean alimentados por el alimento espiritual que solamente puede venir de Jesucristo a través de su palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y así como las ramas no pueden dar fruto por sí solas si no están en la vid, ustedes tampoco, si no están en mí y yo en ustedes.
O sea, yo creo que más claro no canta un gallo puertorriqueño. Usted necesita pedirle al Dios Todopoderoso por los que están en la casa, que usted sabe están moribundos. Y de pronto usted dice, ellos no están haciendo nada malo. Ellos lo único que no quieren es ir a la iglesia. Pues que no quieran ir a la iglesia ya es muy malo, porque es en la iglesia a donde Dios envía salvación y vida eterna, según la Biblia. Para que nos vayamos, si usted tiene un moribundo en la casa, colóquese en pie. Si tiene un moribundo en la casa, que a usted le duela, que usted quiera por su salvación, que usted anhele por su salvación, usted póngase en pie y levante su mano al cielo. Y empiece desde lo profundo de su corazón a orar por esa persona, que es su hijo, que es su hija, que son sus padres, que es la gente a la que usted más ama, pero que usted sabe, que usted está claro en su espíritu, que si esa persona se muriese hoy, esa persona no va para el cielo. Y no va para el cielo no por falta de conocer de la palabra, sino por falta de a la virtud añadirle conocimiento, por falta de al conocimiento añadirle dominio propio. Porque quiero decirle, cuando nosotros y los nuestros son hallados haciendo de esta manera, la gracia de Dios y el favor de Dios estará por encima de todas las necesidades. Veremos la gloria del Dios Todopoderoso. Levante usted sus manos al cielo por esas personas. Levante usted sus manos al cielo por su necesidad. Porque la Biblia dice que si usted y yo estamos permaneciendo en el Señor, entonces podemos pedir todo lo que queramos, ni siquiera lo que necesitamos, sino todo lo que queramos, y el Señor nos lo va a conceder. Empecemos por esa oración gloriosa que sucede en la cárcel de Filipo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa respuesta magistral: cree tú y serás salvo, tú y tu casa, tú y tus hijos, tú y tu esposa, tú y tus padres, tú y la gente que tú representas. Así con la mano levantada al cielo, dígale: Señor, yo te doy gracias. Dígale: Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo que tu palabra es verdad. Yo creo que en tu palabra está todo lo que yo necesito saber para hacer las cosas que tú me dices que tengo que hacer para ver tu gloria, para ver la alegría del Padre como consecuencia de que ha trabajado en mi vida, y que ese trabajo en mi vida ahora está proporcionando lo que la palabra de Dios dice se muestra a favor de la gente, empezando por el que posee esa virtud de la fe, que es la que nos ayuda a entender y a creer poder recibir de parte de Dios cada una de aquellas bendiciones gloriosas que Él tiene para la vida nuestra. Amén.